cualquier idea puede ser un buen negocio. Si nosotros somos capaces de atraer y fidelizar talento, pues el éxito está garantizado. Siempre es más importante un buen socio que un buen negocio. Dicen que los valores, si no te cuestan dinero, no son valores. Una cultura no se construye en un año ni en 2 años. Es muy evidente quién encaja y quién no. Muy buenas y bienvenidos al nuevo capítulo del podcast No Surrender. Hoy en el podcast tenemos a un invitado muy especial, Rubén Ferreiro. Bienvenido. Es un empresario, una persona destacada del mundo del emprendimiento en España y hoy vamos a aprender una serie de cuestiones relacionadas con toda su trayectoria profesional. Así es, Rubén es emprendedor inversor, ha fundado empresas como Vico, Elogia y Lanai, que son empresas que han marcado un antes y un después en el sector digital y del emprendimiento. Además también es Business Angel. Bienvenido, Rubén, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Hoy sobre todo vamos a tratar los valores empresariales, lo que es todo el crecimiento empresarial y cómo ha afectado exactamente en su trayectoria profesional y cómo ha aplicado a nivel más tangible todos estos valores y toda la cultura empresarial que va vinculada a Rubén y a todas sus empresas. Exacto, y antes de empezar, siempre nos gusta hacer unas pequeñas preguntas a los invitados para conocer un poco más sobre él. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué consejo es el que más te ha servido hasta hoy? ¿En qué dirías, vale, con esto voy? Pues mira, yo creo que el consejo que me dieron y el consejo que también me gusta dar es que te conozcas a ti mismo. ¿Vale? Vivimos en una sociedad que cada vez más estamos sobreinfluenciados por lo que hacen los demás, ¿vale? Tenemos acceso a través de las redes sociales, pues cualquier tipo de redes sociales, esta persona desde un punto de vista profesional, desde un punto de vista personal hace esto y tal. Y conocerse uno mismo es un proceso que tardas tiempo. Y si no te conoces a ti mismo, no sabes para lo que eres capaz de hacer, qué es lo que te gusta y qué no. Y vas dando bandazos imitando un poco lo que hacen los demás, que parece que es una receta de éxito y de felicidad, ¿no? Y normalmente eso no aplica, ¿eh? Y esto en el ámbito de la empresa pues aplica mucho, de que escucho un podcast, leo un libro, no sé quién me dice eso, y va a su compañía e intenta aplicar esa receta, cuando igual es una receta que a él como líder no le funciona o como a tu empresa no le funciona, ¿no? Entonces creo que conocerte a uno mismo es un proceso en el que tardas tiempo, pero cuando lo descubres tomas decisiones mucho más coherentes contigo mismo, y esto te hace que las decisiones sean mejores, que las ejecutes mejor y que vivas mucho más tranquilo y mucho más feliz. Porque hablando de recetas, ¿cuál es la inversión, que ya sea a nivel económico, a nivel aprendizaje, que más te ha beneficiado o que te lleves una mejor experiencia? Te diría que en mi proceso en una de mis últimas compañías que he cofundado, que es Java, es un playbook de alto crecimiento, porque era un playbook de compra de compañías, ¿no? Entonces una compañía que creció muy rápido porque tuvimos que comprar compañías, y es verdad que desde un punto de vista de aprendizaje, sobre todo de un entorno que yo conocía mucho menos, que era la adquisición de compañías y la deuda que para financiar compañías, fue súper ilustrativo. O sea, siempre lo defino como un MBA acelerado, vivido en primera persona, y creo que los últimos 3-4 años de Java fueron súper intensivos y súper ilustrativos. Y si tuvieras que recomendar un libro para un emprendedor, ¿cuál sería? Bueno, la típica pregunta que me hacen mucho de libros, hay un mogollón de libros de emprendimiento muy buenos, pero yo me voy a quedar con uno porque es de un amigo, ¿no? Entonces hay que promover los libros de los amigos, y aparte es un libro en el que salgo yo, con lo cual por doble razón, ¿no? Es un libro que se llama The Crown Manager, que analiza un poco todos los errores que se cometen como emprendedor y la forma de evitarlos. Es un libro de Marcelino Fernández, que fue mi primer cliente relevante. O sea, cuando monté en Galicia Banner, uno de los primeros clientes que tuvimos fue la banca virtual de Caixa Galicia, el germen de la actual Abanca, y de aquella el director era Marcelino Fernández, y construimos muy buena relación. Y bueno, es escritor, escribió varios libros, y entre ellos estos, creo que es un libro bastante recomendable. Vale, pues lo miraremos. Pues entrando un poco más en materia, Rubén, claro, tú eres gallego, naces en Galicia, luego llegas a Barcelona. Coméntanos un poco sobre tu trayectoria, cómo empezaste y cómo has llegado hasta aquí. Pues mira, yo empiezo un poco por casualidad.
yo no tengo referentes emprendedores, pero sí que tengo una característica que creo que tiene que ver mucho con el emprendimiento, que es la curiosidad, ¿vale? Entonces, bueno, cuando yo terminé la carrera, pues estaba un poco el boom de la primera ola del boom tecnológico, y entonces ahí hice un máster, que era el primer máster que hubo en la Universidad de Santiago de Compostela, donde estudié yo en comercio electrónico. Ahí empecé a hacer unas prácticas en una compañía y encontré la oportunidad de lanzar en aquel momento mi primer emprendimiento, que fue Galicia Banner, que era una red de exclusivistas de espacios publicitarios digitales en Galicia. Nosotros lo que agregábamos era todo el inventario publicitario de los principales medios gallegos, ¿no? Y eso fue como arranqué, ¿no? El negocio fue creciendo, después empezamos más como agencia digital, y surgió la oportunidad de hacer una fusión con una compañía que había nacido aquí en Barcelona, que era con su permiso, y de ahí nace pues Elogia, ¿no? Y después de, bueno, mucho viajar, estar permanentemente, prácticamente de lunes a viernes fuera de casa, porque aunque nuestro equipo estaba basado en Vigo, en Galicia, los clientes no. Es verdad que teníamos un cliente relevante que era Caixa Galicia en su momento, pero la mayoría de los clientes empezaban a ser de ámbito nacional, ¿no? Entonces yo me enteraba mucho tiempo viajando y llegó un momento que dije, esto no me compensa y tengo que montar mi campo base, ¿no? En un sitio donde me haga viajar menos, ¿no? Porque mi rol fundamentalmente era comercial, ¿no? Entonces, bueno, ahora decidir Madrid o Barcelona, tenía más afinidad con Barcelona, pues el mar, la cultura, el Barça, y acabé aquí hace ya 14 años. Perfecto, pues ahora adentrarnos un poco en el grupo Vico, ¿vale? ¿Nos puedes explicar cómo nació y cómo se han ido añadiendo las diferentes marcas, ese de manera orgánica o por adquisición? Existía Elogia y empezaron a aparecer algunas iniciativas que estaban dentro de lo que es la empresa Elogia, que veíamos que tenía más sentido que fuera una compañía independiente. Lo primero fue, nosotros teníamos una base de datos de permiso en email marketing, que nuestros clientes empezaban a ser otras agencias. Entonces, pues a otras agencias, comprarle espacio a otra agencia era como muy raro, ¿no? Entonces, la primera iniciativa, spin-off, que sale de Elogia, es una compañía que se llama iBrands, donde agregamos la base de datos de Con su permiso, que era uno de los negocios originales del grupo que había nacido aquí en el 99 en Barcelona, y empezamos a comercializar bases de datos donde nuestros clientes eran o clientes directos o otras agencias que por otro lado eran competidores de Elogia, ¿vale? Entonces, bueno, ahí sale iBrands, pero iBrands pertenecía a Elogia, entonces era como Elogia Group, donde tenía Elogia y iBrands, ¿no? Entonces llegó un momento y decimos, creemos que igual la holding no tiene sentido que sea Elogia Group, que sea un nombre que no signifique nada, que sea independiente y que transmite esa independencia, ¿no? Y de ahí salió lo de Vico, que bueno, anecdóticamente, Vico en gallego con B y con C es beso, y una persona lo propuso que no era ni gallega, pero decía que le gustaba mucho esa palabra en gallega, y después, bueno, buscando dominios libres, pues sacó el Vico final con V y con K, que es, bueno, buscamos pues, que hiciera virtual knowledge, bueno, muchas tal, pero la anécdota original es que viene de una analogía de gustar la palabra Vico, beso gallego, y que el dominio estaba libre, y entonces quedó el V con U y con K, y es el actual grupo Vico. Hay muchos empresarios que han intentado emprender, no lo han conseguido, se lo han pegado. ¿Cuáles crees que son las claves de tu éxito y por qué crees que Vico y el grupo empresarial ha funcionado y ha tenido éxito? Bueno, para empezar, el éxito es muy relativo, ¿no? Pues hay compañías muchísimo más exitosas, muchísimo menos exitosas. Yo creo que Vico funciona razonablemente bien porque ha sido capaz de configurar un ecosistema donde hay mucha gente muy talentosa que se sienta a gusto desarrollándose profesionalmente aquí, ¿vale? Entonces somos una compañía que tenemos una cultura muy fuerte, una cultura muy sólida, muy orientada a personas, y nuestro objetivo precisamente es fidelizar el talento, ¿no? Y nuestro negocio, si todos los negocios son de personas, ¿vale? Porque es verdad que la mayoría de todos los negocios son las personas las que hacen la diferencia, en nuestro caso si cabe mucho más, ¿no? Nosotros en un negocio de Vico, que fundamentalmente es un negocio de servicios B2B, lo que vendemos son horas persona, o sea, nuestra materia prima son las personas, ¿vale? Con lo cual, ¿sabes? Si nosotros somos capaces de atraer y fidelizar talento, pues el éxito está garantizado.
Hablas del ecosistema, de las personas. ¿Qué valores has implementado en Vico para que estas personas se sientan a gusto, puedan crecer laboralmente, puedan aportar todo su talento? ¿Cuáles son estos valores que crees que tiene Vico? A ver, Vico tiene 5 valores que están verbalizados de una forma concreta, pero yo creo que independientemente de cuáles son esos 5, yo creo que lo importante es que los valores sean, y la cultura sea auténtica, ¿vale? Que sea genuina. Y para eso siempre explicamos que hacen falta básicamente 2 cosas. Una, cierta madurez, cierto tiempo, ¿no? Construir una cultura no se construye en un año ni en 2 años. Siempre hacemos la analogía de decir, oye, la cultura de un pueblo, que todo el mundo entiende, ¿vale? Pues tú si juntas personas de diferentes partes del mundo y las pones a vivir en un sitio, pues tienes eso, personas que están viviendo en un mismo sitio. Para que esas personas construyan una cultura, tiene que pasar generaciones comportándose de la misma manera, y por eso es la cultura catalana, o la cultura alemana, o gallega, o lo que sea. Eso son generaciones que se comportan de una manera, y eso genera una cultura. Pues lo mismo con las compañías. Vale, si nosotros 3 mañana montamos una compañía, por mucho que digamos que esta va a ser nuestra cultura, hasta que esto se materializa en una realidad, necesita tiempo. ¿Vale? Entonces, para empezar, es una cultura que es auténtica, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos 25 años y porque ponemos mucho foco en tomar las decisiones consecuentes con la cultura. ¿Vale? Creo que la cultura la fortaleces cuando eres muy consecuente. Y dices, oye, mira, si estos son mis valores y yo quiero comportar de esta manera, actúo en consecuencia. Y cuando actúas de forma consecuente, reiteradamente, esto va permeando a los diferentes miembros de la compañía. Y la compañía entiende que en esta compañía, cuando pasa esto, hay que comportarse de esta manera. ¿Por qué? Porque somos así. ¿Vale? Entonces, es cuestión de hacer mucho hincapié, de insistir mucho, y a partir de eso empieza a pasar y empiezas a conseguir que una compañía se comporte como presupone su cultura, ¿no? Se dice, ¿no?, de forma bastante común, que una cultura es lo que pasa cuando pues, los directivos o el CEO no está, ¿no? Cómo se comportan las personas, ¿no? Y si eso se comporta de una manera predecible, es decir, cuando digo predecible es, oye, si todo el mundo sabe cómo se va a comportar una compañía cuando pasa una determinada cosa, ¿vale? Entonces es que esa cultura es real. Perdón. Cosas de la tecnología. Sí. Entonces, nada, te decía eso, que yo creo que eso es fundamental. Entonces, ¿qué pasa? El talento, la cultura, cuando es una cultura predecible, genera una consecuencia, que es que genera confianza. Las personas tienden a quedarse en un sitio donde se sienten confiados, ¿no? La confianza es la antítesis del miedo. De hecho, físicamente tú no puedes tener miedo si tienes confianza. Entonces, si tú tienes una cultura predecible y sabes cómo se va a comportar, te fías. Si tú trabajas en una compañía que mañana pasa cualquier cosa y no sabes cómo va a actuar, si te van a despedir, si te van a promocionar, si te van a subir el sueldo, si te van a cambiar de rol, si no, pues eso genera desconfianza. Si tú generas un entorno con una cultura predecible, generas confianza y eso genera sentimiento de pertenencia. Entonces, eso hace que el talento sea mucho más proclive a quedarse. Entonces, yo creo que es un poco nuestra, no sé si llamarlo receta del éxito, pero sí que es una razón donde haya gente que lleve 20 años con nosotros, ¿vale? En un entorno donde cada vez hay más movilidad laboral, donde la gente después de 2-3 años pues ya empieza a percibir de que acaba un ciclo y que tienen que moverse, ¿no? Pues tener personas que llevan 10, 15, 20 años con nosotros creo que es el resultado de esta cultura. ¿Y hay empresas o referentes que hayas tomado como inspiración para crear este tipo de valores y cultura? Sería un poco crítico en el sentido de que a veces la gente, y volviendo un poco a la pregunta que me decíais antes de conocerse uno mismo, yo creo que tú tienes que construir, en parte basado en todo conocimiento, cómo tiene que ser una cultura, ¿no? Es decir, pues al final la gente ve referentes y dice, no, es que me gusta cómo es la cultura de X compañía, voy a imitarlo, ya, pero es que igual no encaja contigo, ¿no? Esto es como, no, se puso de moda en un momento que uno de los valores tenía que ser humilde. Y decía, tío, pero es que si a ti lo que te gusta es tener un Lamborghini en la puerta, ¿sabes? O sea, lo que hay que ser coherente, ¿sabes? Si tú te gusta tener un Lamborghini en la puerta, pues sea ambicioso, sea no sé qué, lo que no puede ser es humilde, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces, con este tipo de cosas de cultura, la gente pues trata de emular cosas que realmente no representan la realidad ni de los fundadores, ni de los primeros empleados, ni de la gente que configura esa compañía, ¿no? Entonces, una cultura para ser auténtica tiene que ser real, tiene que ser honesta, tiene que ser el mínimo común denominador de las personas que trabajan ahí, ¿no?
Entonces yo creo que hay que construirla desde la realidad, no de, oye, pues no, a mí me gusta y tal compañía y pues igual le funciona a esa compañía y a ti no te funciona, o para, no sé, determinados objetivos funciona, pero no, o tú no encajas, ¿no? Tu afinidad personal y tal no encaja con esa cultura. Entonces, no está inspirada en nada, está inspirada en un poco en lo que... Y de hecho, nosotros empezamos a impulsar mucho la cultura no en primeras etapas. Después de este proceso de entender cómo se comporta la compañía y este proceso de autoconocimiento mío y de las personas que llevamos tiempo trabajando en la compañía, pues fue ese ejercicio de poner en común, oye, cómo somos, verbalizarlo y a partir de ahí, oye, ser mucho más radicales en la toma de decisiones basado en esa cultura. Hablabas de los valores de la humildad, de la autenticidad. ¿Crees que, aparte de afectar a nivel laboral con trabajadores, aparte de tener un beneficio, crees que a nivel tangible también puede repercutir en las cuentas anuales, incluso en la relación entre socios y proveedores, estos valores? Sí, dicen que los valores, si no te cuestan dinero, no son valores, ¿no? O sea, son opiniones, ¿no? Sí, o sea, está claro que la cultura condiciona la cuenta de resultados en todos los sentidos, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, nos cuesta dinero. Tener una cultura orientada a las personas hace que tomes muchas decisiones donde priorizas las personas versus decisiones económicas. Nosotros le tenemos dicho que no a clientes por temas culturales. Oye, pues renunciar a un ingreso por temas culturales pues nos cuesta dinero, pero a largo plazo nos hace mucho más sostenibles, ¿no? Pero en cambio tú si montas una startup financiada con Venture Capital y Hypergrowth, ¿no? Playbook, pues tendrás que tener una cultura pues mucho más agresiva, mucho más orientada a resultados, mucho más orientada a gente pues mucho más agresiva comercialmente, ¿no? Y quizá pues priorizar personas y tal, no sé qué, pues no lo puedas hacer, ¿no? Lo que hay que tener claro es lo que quieres ser o el tipo de compañía que estás montando y tener una cultura que se adapte a eso. Y a nivel trabajadores, ¿cómo medís que un trabajador viva y esté realmente aplicando esos valores que fomentáis en la empresa? Es mera observación. Cuando tú los tienes muy claros, es muy evidente quién encaja y quién no. De hecho, es la propia compañía, ¿no? Es como un organismo que expulsa un anticuerpo, ¿no? Obviamente, ya cuando la propia compañía percibe que este no es de los nuestros, pues es la propia tribu, ¿no? Es muy orgánico, ¿no? Es como pues una pandilla de amigos que, ¿no? Que son mitad y de repente entra alguien que, oye, que no encaja porque tiene una forma de comportarse diferente o unos intereses diferentes o unas preferencias diferentes, pues pocamente el grupo lo expulsa de forma natural, ¿no? Entonces, cuando generas una cultura auténtica, ya no tienes que preocuparte mucho, es la propia ecosistema el que acepta o rechaza a alguien que está dentro de la cultura, ¿no? Y antes has comentado que bueno, todo surgió con Elogia. ¿Nos puedes explicar un poco cómo nació y cómo ha ido evolucionando y ha ido integrando las marcas como Vico y Lanai? Sí, Lanai es una historia diferente, pero en Vico, una vez que se define pues, este ecosistema de marcas, nosotros nos definimos como una Digital Business Factory, ¿no? Donde pues, Elogia es una de nuestras primeras iniciativas y la iniciativa a día de hoy pues, más grande en todo tipo de variables, en revenue, empleados, EBITDA, etc. Pero poco a poco vamos identificando oportunidades de mercados. Nuestro modelo es un modelo de cofundar compañías basado en tres pilares. Nosotros le llamamos que decimos que hacemos Connecting Digital Opportunities y lo que conectamos es una idea de negocio que creemos que es una idea donde hay una oportunidad con personas de nuestro propio equipo que hemos identificado que tienen las capacidades y la ambición de ser emprendedores y con los recursos financieros necesarios para ponerla andando, ¿vale? Entonces, esa persona deja el rol actual que está ejecutando en una de las compañías del grupo, mayoritariamente son roles de gente que está en Elogia, y cofundamos una nueva compañía entre el grupo Vico y esa persona, ¿vale? Es un proceso de intraemprendimiento donde Vico pues, ayuda a identificar la idea, selecciona a la persona o nos seleccionamos mutuamente, ¿no? Porque a veces es la propia persona que propone la idea a la dirección del grupo y dice, oye, pues yo quiero montar esto, pues encaja, no encaja, hay sinergia con el resto de compañías del grupo, sí, consideramos que es la persona o el equipo de personas, a veces es 1, 2, 3 fundadores que pueden liderar esta iniciativa y lo dotamos de los recursos financieros para arrancar la compañía.
¿vale? Intentamos aprovechar economías de grupo. Y ahí es como sale pues, Marketing for E-Commerce, el medio de comunicación, es como sale Kraz, la consultora de data de IA, donde sale Candy, la consultora de selección de talento digital, donde sale Kaibos, la consultora de lanzamiento de marcas nativas digitales en Amazon, etcétera. Porque ¿cuántas empresas forman parte del grupo y cuántos trabajadores hay? El grupo, lo que es el grupo, el core del grupo, que yo defino como lo que le llamamos Vico Businesses, que son los negocios en los de Vico tiene más del 50%, somos 244 empleados distribuidos entre España y México en 6 compañías, ¿vale? Después Vico ha participado en el lanzamiento de nuevas compañías, como Java, como Kify, como Kipzilla, en otras compañías donde tiene un stake minoritario, ¿vale? Y ahí también ahí pues solo Java pues son 40 personas y un play también de mucho crecimiento, ¿no? Y después tenemos inversiones minoritarias que ahora estamos canalizando. Vico es inversor en Lanai, que es una compañía que fundo yo a título personal con otras 3 personas, que es un venture capital que invierte en startups en fase semilla. ¿Y qué criterio usas para identificar nuevas oportunidades o áreas de expansión? La idea es, prácticamente, dentro del core del grupo, buscamos ideas que tengan sinergias, es decir, que nuestro cliente, pueda también comprar. Bueno, pues yo qué sé, por ejemplo, hablamos de nosotros en Elogia, veíamos que muchas veces nos pedían ayuda para seleccionar perfiles digitales, para hacer, por ejemplo, las pruebas técnicas, para validar si una persona sabía de analítica web, o de SEO, o de Google Ads, o lo que sea, y nos pedían ayuda en el proceso de selección o identificación de las personas, o en el assessment técnico, ¿vale? Entonces, a partir de, oye, mira, nosotros a lo largo de estos años hemos seleccionado muchos perfiles digitales, hemos desarrollado muchas pruebas para analizar la conveniencia o no de esas personas, y creemos que esto podemos paquetizarlo y dar una solución para ayudar a nuestras personas, a nuestros clientes, a seleccionar e internalizar perfiles digitales. Y de ahí nace Candy, ¿vale? Entonces, el mínimo común denominador es, oye, ¿hay una necesidad que es sinergética con nuestros clientes? Pues sí, entonces a partir de ahí lo lanzamos. Lo más importante, porque oportunidades de ideas hay muchas, ¿no? Lo importante es identificar a la persona o las personas adecuadas para liderar esa compañía, ¿vale? Ideas puede haber muchas, puede haber malas, y cualquier idea puede ser un buen negocio, ¿vale? Si lo simplifico al máximo, pues un restaurante, pues, un bar puede ser un buen negocio. Si tú montas el restaurante adecuado, con la comida adecuada, con la decoración adecuada, con el servicio de atención al cliente adecuado, pues es un negocio fantástico, ¿no? Es una idea buena, pues una idea estúpida, ¿sabes? Pero una idea bien ejecutada, pues se puede convertir en un gran negocio, ¿vale? Tenemos un caso aquí muy tal, y digo, oye, pues un vicio, ¿no? Pues hacer una hamburguesa, bueno, tampoco es tal, pero una idea bien ejecutada, pues se puede hacer un gran negocio, ¿vale? Entonces es mucho foco en personas, ¿vale? Entonces siempre es más importante un buen socio que un buen negocio, entonces centrarse en el buen socio o socia. Tal como explicas en la construcción de tu conglomerado empresarial parece sencillo, pero estoy seguro que hay algún aprendizaje que me digas, oye, a lo largo de mi trayectoria he aprendido esto y los errores que he cometido han sido estos. ¿Cuál es el aprendizaje clave y cuáles son los errores? Errores muchísimos, ¿no? Yo cometo muchísimos errores, soy el que más errores cometo en la compañía de lejos, básicamente porque tomo más decisiones, un tema estadístico, ¿no? Errores vas a seguir cometiendo. Yo creo que lo importante de los errores es no empecinarse en ellos, saber identificarlos rápido y rectificar. Y ser lo suficientemente humilde para decir, oye, mira, no pasa nada, nos hemos equivocado, vamos a cambiar. Tener una organización entrenada en el cambio, que es muy complicado. Esto se habla mucho y es muy complicado porque la naturaleza humana es aversa al cambio. Es así. Nosotros cuando estamos cómodos en un sitio, pues con todo, con un amigo, con una pareja, con una casa, con un trabajo, con no sé qué tal, tenemos aversión al cambio, tenemos incertidumbre a qué pasará, y esta es la naturaleza humana, ¿no? Entonces, tener una organización muy entrenada al cambio es complicado. Entonces, tú cuando tomas decisiones y de repente dices, oye, por ahí, no, que por aquí no era, tenemos que ir por allí, la gente dice, oh, pero no era por ahí, pero entonces, ¿cómo ahora vamos a cambiar que teníamos todo? Entonces, tener una organización muy entrenada para el cambio es muy relevante. Entonces, errores se cometen muchos y no pasa nada, ¿no? Es que hay que aprender de ellos, identificarlos rápido y rectificar, ¿no? Y tener la humildad para reconocerlos, ¿no? Y aprendizajes, yo te volvería un poco a lo mismo, yo te diría que para mí es
las personas y saber delegar, que es también una cosa que cuesta mucho, ¿no? Sobre todo tú cuando arrancas una compañía y digamos que tienes normalmente pues, una opinión fuerte sobre cómo se deberían hacer las cosas, ¿no? Porque es como tú crees y normalmente pues, los emprendedores pues, tenemos una autoestima alta y consideramos que como nosotros, lo que nosotros creemos es lo que hay que hacer y defendemos nuestras opiniones de forma muy vehemente, ¿no? Y entender que hay otra forma de hacer las cosas y que si delego tengo que dejar a una persona que tome sus decisiones, muchas veces pensando que las va a hacer de forma diferente de como tú las harías, ¿no? Y no pararlo o pararla y decirle, no lo hagas así, hazlo así, que yo creo que es lo mejor. Porque después te das cuenta que el resultado es igual o mejor de como tú lo harías, ¿no? Porque no hay un solo camino para llegar a un sitio, ¿no? Y eso es lo que necesitan las personas para sentirse valoradas, reconocidas y sentirse que hablaba antes del sentimiento de pertenencia, ¿no? Si tú realmente sientes que en tu organización te dejan tomar tus propias decisiones, si eres partícipe y tus decisiones tienen impacto en la compañía, te vas a sentir mucho más que perteneces a esa compañía, que simplemente ejecutas lo que una persona te manda, ¿vale? Entonces creo que aprender a delegar es uno de los aprendizajes más importantes que me llevo y que insisto mucho a otros emprendedores y a gente de mi equipo, ¿no? Porque esto va en cadena, o sea, yo delego en ti, pero tú también tienes que delegar en otras personas para que esto pueda crecer y pueda escalar. Y hablando de cambios, Elogia atravesó un momento de reestructuración empresarial, pero no hubo despidos. ¿Cómo gestionaste este momento? Sí, es otro ejemplo cultural y creo que fue también uno de los momentos en los que más me hizo reflexionar sobre la cultura y sobre las personas. Nosotros teníamos una operación muy concentrada, fundamentalmente en dos clientes, que eran Privalia y Grupalia. Y esto se habla mucho, ¿no?, del riesgo de concentración de clientes, pero cuando de repente un cliente te crece en la dimensión y a la velocidad que creció en su momento Privalia y después Grupalia, pues era imposible no tener dependencia, ¿no? Nosotros para Grupalia pues abrimos 8 mercados en un año y gestionábamos inversiones en algún mercado por encima del 1 millón de euros mensual, ¿vale? Era imposible, ¿no? Y aún encima tenías todo el foco en que ese cliente estuviera contento. Yo prácticamente no hacía otra cosa, ¿no? Entonces, claro, tenías en la cabeza que había que intentar diversificar, pero ponías todo tu foco en tu principal cliente y ese cliente no paraba de crecer, ¿vale? Entonces, en un momento dado, pues Grupalia decide discontinuar el negocio de los 6 mercados de Latinoamérica y pausar inversiones al oeste. Nosotros habíamos montado equipo para ellos, internacionalizado con ellos. Y paralelamente pues Privalia decide internalizar alguno de los mercados. Nosotros llevamos el marketing digital de los 4 mercados y nos encontramos que en un periodo de 7-8 meses perdemos el 50% del revenue, ¿vale? Entonces, bueno, pues había que tomar una decisión, o prescindir del 50% del equipo o intentar pues seguir con los que estábamos, ¿no? Entonces, bueno, pues abrimos un proceso de negociación con el equipo y decir, oye, mira, aquí hay 2 alternativas, o hacemos un ERE y prescindimos de un porcentaje importante de la plantilla, o buscamos seguir todos, ¿no? Entonces llegamos a un acuerdo con el equipo de forma consensuada, fue un proceso bastante lento, donde pactamos una reducción de la masa salarial total del 30%, que los que más ganábamos más nos reducíamos y la gente que cobraba muy poco pues no se reducía nada, ¿no? La media era 30% del total masa salarial, ¿no? Pues yo igual me reduje el salario, no sé, un 60%, no recuerdo. Y a partir de ahí, pues libremente la gente que quería seguir aceptaba y la que no, pues se iba, ¿no? Creo que recordar que se fueron 4 o 5 personas de unas 170 que éramos aquellos. Entonces, pues parte lo amortizamos con la reducción del 30% y como teníamos un 50% de caída del revenue y el otro 20% era pues nuestro EBITDA, ¿no? Y llevar el resultado a cero, ¿no? Entonces, bueno, conseguimos así y yo creo que la gente cuando toma la decisión de decir, oye, vamos a dar la vuelta a esto, también llegamos a un acuerdo que si conseguíamos recuperar los resultados en un plazo de 10 años, parte de la reducción salarial la devolvíamos a los trabajadores, ¿vale? Entonces yo creo que eso provocó un nivel de implicación de la gente, de decir, oye, si acepto quedarme, porque me podía haber ido, y sobre todo en un entorno donde realmente había opciones laborales, en el entorno digital, si acepto quedarme aquí reduciendo el salario, oye, voy a empujar para volver que esta compañía a... Entonces yo creo que al final el resultado fue mucho más satisfactorio, ¿no? Porque se quedó un equipo que es verdad que en su momento estaba sobredimensionado,
pero con muchas más ganas y muchas más hambre para recuperar el negocio lo antes posible. Y en un periodo de 3 años recuperamos el revenue que habíamos perdido con la salida de Grupalia y parte de Privalia. Porque un proceso de este tipo de reestructuración, al final, el trato con los trabajadores genera un impacto humano. Tienes que tratar con ellos una situación muy difícil para ti y para ellos. ¿Qué aprendizaje crees que sacaste de esa experiencia más humana? Pues yo creo que es ser transparente. Creo que aquello funcionó porque nosotros, una cosa que nosotros hacemos, que es muy común en las startups, pero en el mundo más de empresas más tradicionales, incluso de agencias y tal, no es tan común, es lo de dar mucha transparencia sobre los números, ¿vale? De hecho, mucha gente que se incorpora, que viene igual de industrias pues, competencia o industrias adyacentes, que no. En el ecosistema startup está más implantado, pero en el ecosistema más de compañías, es decir, ser muy abierto con las cuentas de resultados. ¿Esto qué implica? Que, oye, el número es real, la gente se fiaba. Normalmente la gente, cuando pasan malas circunstancias, lo justifica por la cuenta de resultados y dice, oye, mira, tengo que reducir la plantilla porque las cosas van mal. Ya, pero lo dices tú, ¿cómo lo sé yo? Si tú fuiste coherente, consecuente y me fuiste dando visibilidad siempre a la cuenta de resultados, cuando iba muy bien y cuando iba muy mal, me da confianza de que efectivamente ahora las cosas van mal, ¿no? Entonces, esa política de transparencia creó la confianza necesaria para que, oye, cuando tú negocias desde una posición de fuerza, porque no nos olvidemos que al final es una empresa con todo lo que implica contra trabajadores, ¿no? De una posición donde es transparente y hay honestidad, hay confianza. Entonces, oye, nos fiamos en que, oye, hacemos esto porque es necesario hacerlo. No es una cosa que yo ahora utilice para sacar más beneficio. Entonces, creo que haber construido esa relación de transparencia con el equipo permitió que esa negociación fructificara y fuera exitosa. Y para aquellos emprendedores que estén pasando por situaciones similares, ¿qué les dirías? Bueno, a nosotros nos funcionó esto, lo mismo que decía antes. Yo tampoco quiero ser ningún gurú de ningún tipo, ¿no? Ni dar. Al final cada uno tiene que conocer qué compañía tiene, qué nivel de implicación tiene de su equipo y esta receta allí funcionó y otra receta pues igual funciona tal. Yo durante mucho tiempo también planteé decir, oye, igual esto mereció la pena, igual hubiera sido mucho más sensato, mucho más rápido y mucho más justo para todos. Oye, mira, pues chicos, no tenemos carga de trabajo, pues hay que reducir la plantilla, la gente hubiera encontrado trabajo, nosotros no tuviéramos que pasar mucho tiempo con un exceso de carga de trabajo, que tenía equipo que prácticamente no tenía mucho que hacer, ¿no? Nos salió a largo plazo bien, creo que eso culturalmente nos reforzó, pero seguramente se podía haber ejecutado de otra manera igual de exitosa, ¿no? Vuelvo a lo de antes, ¿no? Si tú te conoces a ti mismo, conoces tu compañía y conoces a tu equipo, pues entiendes muy bien cuál es la mejor receta para gestionar pues, momentos complicados, ¿no? Bueno, tú, Rubén, has pasado por esta situación de reestructuración. ¿Cómo crees que los futuros líderes, futuros emprendedores deben prepararse mentalmente y a nivel estrategia frente a momentos de crisis como el que sufristeis? A ver, yo tuve la suerte de que esto me pasó cuando ya tenía cierta experiencia, ¿no? Es verdad que a veces, si esto te pasa demasiado pronto, es difícil gestionarlo satisfactoriamente, ¿no? Porque sobrereaccionas a todo. Yo una de las cosas que sí que he aprendido es a tomar mucho más distancia de las circunstancias, aprendes de que todo no es tan grave, ¿no? Yo al principio cualquier cosa pues me alteraba, sobrereaccionaba, no era capaz de... para todo era un mundo, cualquier problema, ¿no? Ahora empiezas a tomar las decisiones con mucha más perspectiva, ¿no? Entonces, en la medida que seas capaz de relativizar y tomar decisiones más en frío, seguramente pues, son más acertadas, ¿no? Consejo muy básico de tal, oye, piénsate las cosas, no tomes, o sea, tú piensas tal, espera una semana y si sigues esperando lo mismo, actúa, ¿no? Pero no, sobre todo en situaciones complicadas, es muy importante mantener la calma, pensar bien las cosas, reflexionar, compartirlo con personas que tengas de confianza y después ejecutar, ¿no? Por muy urgente que parezca, si es un problema realmente importante, es preferible tomarlo con cierta calma y no sobrereaccionar, ¿no? Aquello fue un proceso lento y que cocinamos a fuego bastante lento y también creo que funcionó por eso, ¿no? Cambiando un poco de faceta, tratando un poco más el tema de la NAI, el otro grupo, cuéntanos un poco sobre tu faceta de Business Angel y el origen de la NAI, exactamente. Yo tuve la suerte de conocer a Lucas Carne y José Manuel Villanueva cuando estaban lanzando Privalia.
Esto me permitió aprender las dinámicas de una startup como proveedor, no como inversor, ¿no? Siempre explico lo mismo, que fue una cosa que a mí me impactaba mucho en su momento, que Privalia durante muchos años tuvo margen de contribución negativo, es decir, perdía dinero por cada venta. Esto implica que cuanto más vendía, más perdía, ¿no? Entonces, para mí, que venía de un modelo mucho más tradicional, de que básicamente era de vender la hora más cara de lo que costaba, ¿no? Decía, esta gente está medio loca, ¿no? Entonces, hasta que entiendes las dinámicas de economías de escala, efectos de red que implican llegar a una volumetría suficiente y a partir de ahí generar dinero, pues si no lo has vivido en primera persona no es tan obvio, ¿no? Entonces empecé a entender las dinámicas de una startup y después empecé a tener alguna oportunidad de invertir, empecé a invertir como business angel, me fue muy bien por azar, tuve la suerte de invertir en la primera ronda de Globo, por ejemplo, que me fue muy bien, y otras compañías, ¿no? Pero me di cuenta de que esto fue azar, ¿no? Entonces, individualmente como business angel era muy difícil replicarlo, porque no tenía ni el suficiente deal flow, es decir, acceso a oportunidades, ni la suficiente capacidad de inversión, sobre todo para poner más dinero en las buenas, ¿vale? Entonces dijo, oye, mira, esto no tiene mucho sentido. Entonces, conjuntamente con otras dos personas que habíamos hecho caminos similares, nos habíamos conocido en la etapa de Grupalia, ellos como cliente o como proveedor, que es con Jeremy Merchers y con Guillermo Libre, pues decidimos montar la NAI. Y lo que hacíamos de forma individual, hacerlo de forma conjunta a través de un vehículo. Y ese es el germen de la NAI. Y hablando de invertir, ¿qué perfil de startups y emprendedores buscan apoyar desde la NAI? Nosotros invertimos en compañías de tecnología, que tengan algún diferencial en la tecnología, que la tecnología sea una herramienta de escalabilidad y de defensibilidad con respecto a otras startups, y que veamos que tienen el potencial suficiente para revalorizar el dinero que nosotros invertimos y que podamos entender. Básicamente siempre decimos negocios que podamos entender. Hay compañías que son deep tech o health tech o algo así, que se nos escapan de nuestro entendimiento y que no invertimos por eso. Y ya para ir terminando, ¿qué consejo le darías a un joven que esté entrando en el mundo de Business Angel y que quiera invertir? Pues mira, yo te diría que sea honesto, ¿vale? Bueno, para empezar, que analice bien el mercado, que dedique un tiempo para analizar en profundidad. Una cosa, por ejemplo, que a mí me sorprende mucho, es que a veces llega alguien que esté montando un negocio y que sepa yo cosas de su categoría o de su industria que él no ha encontrado o no ha investigado, ¿vale? O sea, esto es un tema de decir, oye, por lo menos haber dedicado suficientemente en tiempo a las cosas más genéricas de industria, competidores, tal, no sé qué, eso lo tienes que tener muy, muy analizado. Y después ser honesto, ¿no? Yo creo que aquí se malinterpretó algunos conceptos de intentar hacer overselling, ¿no? De decir lo que no eres, de intentar un poco contar lo que no tienes para ver si el inversor cree que tal. No pasa nada. Nosotros invertimos en personas con ideas y sabemos que nuestro dinero es para construir esos primeros prototipos y poder esos primeros clientes, ¿no? No hace falta exagerar ni sobrevender, ¿no? Si vamos a ser socios, esto baja de una relación de transparencia y de honestidad. Yo si identifico que ya me está intentando engañar antes de que seamos socios, pues difícilmente vamos a hacer un camino como socios, ¿no? Entonces, ser coherente, ser transparente, decir las cosas como son, no pasa nada. En fase inicial, especialmente la nuestra, entendemos que no haya nada, entendemos que haya problemas, es entender que hay una oportunidad en el mercado y que el equipo es suficientemente potente y tiene la ambición suficiente para capturar esa oportunidad, ¿no? Y si eso pasa, invertiremos e intentaremos que eso se fructifique. Gracias, la verdad que ha sido un placer tenerte en este episodio. Hemos podido ver la importancia de tener una cultura empresarial y los valores, ¿no? Para que una empresa tenga éxito. La verdad es que ha sido muy interesante, sobre todo cómo has planteado que los valores puedan tener una repercusión incluso en los números de la empresa, que funcione bien, que haya un buen clima. Y te agradecemos mucho que hayas venido aquí al podcast de No Surrender. Y para más podcasts, seguidnos en nuestro canal, seguidnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo episodio.